Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. El día de hoy tenemos la oportunidad de empezar un nuevo libro y de poder compartir juntos nuevas reflexiones que espero en Dios nos ayuden a crecer y a compartir el Evangelio con aquellos que lo necesitan. Vamos a lanzarnos al reto de leer y comentar el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, escrita alrededor del año 61 después de Cristo, mientras Pablo estaba prisionero en Roma, estaba en la cárcel y ahí escribió esta carta. Así que entrando directamente al texto, Efesios capítulo 1, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia.
Nos encontramos aquí entonces con Pablo desde la cárcel escribiéndole una carta a una iglesia en una ciudad donde él tuvo mucha interacción. En el libro de los Hechos nosotros podemos leer acerca de el tiempo que Pablo pasó en Éfeso, las dificultades que tuvo ahí, cómo tuvo que huir de esa ciudad. Sabemos también por la historia de la iglesia que Timoteo fue obispo ahí en Éfeso también, y lo mismo de Onésimo, el siervo que escapó, que escapó de Filemón y que resultó siendo compañero de cárcel de Pablo también. Entonces, Éfeso es una ciudad sumamente importante, es una iglesia que tiene mucho énfasis en el Nuevo Testamento, sobre todo el libro de los Hechos en adelante, e incluso también aparece por ahí en el Apocalipsis. Así que es muy importante para nosotros escuchar este mensaje y poder captar de ahí lo que Pablo está queriendo enseñarnos. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Primero, Pablo agradece en los primeros versículos, luego de presentarse y luego de dirigir su carta a los cristianos que están en esa ciudad, en Éfeso. Pablo empieza a dar gracias a Dios por todo lo que Jesús ya ha hecho por nosotros, por todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, por todo lo que el Espíritu Santo ya ha hecho por nosotros. Y vemos que es un pasaje, todos estos primeros versos del capítulo 1 son bastante trinitarios, porque vemos a las tres personas de la Trinidad, a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, actuando. Y es muy, muy importante para nosotros tomar nota de eso. Vemos de que Pablo dirige su alabanza a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por toda la bendición que ya nos ha dado. Pero sobre todo, como termina en el verso 3, porque estamos unidos a Cristo. Y este es un concepto muy importante que debemos nosotros explorar y entender, lo que significa nuestra unión con Cristo. Pablo nos recuerda en el verso 4 de que fuimos electos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y electos con un propósito, para ser santos e intachables delante de Él, gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso dice que fuimos electos en Cristo, y que fue Dios quien tomó la decisión de hacernos sus hijos desde antes de la fundación del mundo, y por eso Él provee al Señor Jesús en su encarnación aquí en la tierra, para que nosotros podamos llegar a Él. No es algo que nosotros alcanzamos, es algo que Él hace por nosotros. Entonces alabamos a Dios por la gracia que Él derramó sobre nosotros. Los que pertenecemos al Señor podemos alabar a Dios por esa gracia, porque tenemos la plenitud de la gracia de Dios al saber y al reconocer que fuimos electos para salvación, muy a pesar de nosotros, y por pura amor y misericordia de Dios. Por eso es de que Pablo dice que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de Jesús y perdonó nuestros pecados. Y que no solo fue simplemente una compra de nuestra libertad, sino nos dio toda la sabiduría y toda la capacidad de poder entender lo que esto significa. Y entonces es cuando somos unidos a Cristo es que podemos abrir los ojos al plan que Dios tenía, el plan de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, mucho más allá de ideas de cuál es el propósito de Dios para mi vida, qué es lo que quiere Dios para mí, y de tratar de hacer que los propósitos de Dios giren alrededor de nosotros. Debemos entender el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. O sea, la redención cósmica, la redención de la creación de Dios entera, a través de ponerlo todo bajo la autoridad de Cristo. Y nosotros que estamos unidos a Cristo somos herederos de parte de Dios de todo lo que esto significa. Él nos eligió y entonces nos hace ser parte de su plan y hace que nuestra vida, con todas sus historias, vicisitudes, complejidades y demás, encajen perfectamente en el plan de Dios. Entonces el plan de Dios es
que le demos gloria a Él a través de nuestra vida y a través de nuestra relación con Él y con el Señor Jesús. Tanto ya sea judíos que han conocido a Jesús, como nosotros que no somos judíos, que hemos llegado a conocer a Jesús y que hemos llegado a entender el Evangelio que nos salva. Y que esa relación que tenemos nosotros, ese poder haber creído en Jesús, esa gracia de Dios que nos da, nos hace partícipes de la familia de Dios. Nos volvimos suyos. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Espíritu Santo para que nos sellara como garantía, como dice en la Reina Valera, como arras de la promesa de Dios. El Espíritu Santo nos es dado para confirmar en nuestros corazones que pertenecemos a Dios. Y nuevamente, todo esto para la gloria y honra de Dios, no necesariamente para nuestra gloria personal o para que nosotros nos creamos de algo. Es todo para Él, es todo de Él. Él lo hizo todo. Y entonces Pablo ahora pasa de enmarcar todo el resto de la carta de Efesios en esta verdad y pasa a agradecer y a dar gracias a Dios por la vida de esta iglesia, por estos hermanos cristianos, estos hermanos y hermanas que han confiado en Dios, que se han entregado a Jesús. Y Pablo dice que él no para de dar gracias a Dios por ellos, que los recuerda en las oraciones, en sus oraciones, y que le pide a Dios que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Una oración que nosotros necesitamos hacer. Crecer en el conocimiento de Dios, tener esa sabiduría espiritual, que nuestro corazón sea inundado de luz para entender la esperanza que tenemos. Y eso es bien importante. Necesitamos entender la esperanza del Evangelio. Pidamos por ese entendimiento al Señor. Que entendamos, como dice en el verso 19, la increíble grandeza del poder de Dios para los que estamos en Él. Ese poder que es el que levantó a Jesús de los muertos, es el poder que Dios nos ha dado a nosotros para conocerle. Y cuando le conocemos nos damos cuenta cómo Cristo está por encima de todo y que todo está bajo la autoridad de Cristo, y por eso podemos vivir vidas libres de temor. Y nosotros como su iglesia funcionamos como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra para hacer que su autoridad se haga manifiesta aquí a través del amor, del servicio, de la gracia que nos extendemos los unos a los otros. Así que espero que les emocione el que podamos entrar a hablar de Efesios. No seremos exhaustivos en estos 15 minutos, poco menos que tenemos de tiempo aquí en el podcast, pero espero que ustedes puedan leerlo y comentarlo y compartirlo, platicarlo con sus amigos, con su familia, en su iglesia, puedan realmente crecer espiritualmente para llegar a un pleno entendimiento de la esperanza que tenemos en el Evangelio, en Jesús, en Dios, por el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Nos vemos mañana para continuar con el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas. Esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Que el Señor esté con ustedes hoy y siempre. Que sea un maravilloso día para ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Que su gracia y su paz estén siempre con ustedes.